Les advierto que además de estar compitiendo entre ustedes por la mejor nota en esta clase, también estarán compitiendo por una de las 4 plazas de pasante que necesito en mi bufete el próximo año, donde podrán trabajar en casos reales. Por lo tanto, que empiece la lucha. Ahora iniciaremos nuestra tortura diaria. Señorita Woods, ¿a quién preferiría defender? ¿A un cliente que hubiese cometido un delitum malum in se o malum prohibitum? Ninguna. ¿Y eso por qué? A mí me gustaría un cliente inocente. Siga soñando, señorita Woods. Señorita Kensington, ¿a quién preferiría usted? Malum prohibitum. Porque en ese caso el cliente que nos ocupa habría cometido una infracción leve en lugar de un delito grave. Buena respuesta, señorita Kensington. Obviamente ha estudiado la materia. Ahora vamos a estudiar la forma malum prohibitum más detenidamente. Se ha dicho que... ¿Sí, señorita Woods? He cambiado de idea. Escogería el peligroso, ya que no me asustan los desafíos. ¡Vamos, 6-7, 6-7! ¡Warner, pásala! Chicos! ¿Quieres? Hola.